De nuevo aquí estamos. Buenos días desde España, buenas tardes en otros lugares, buenas noches. Estamos con una nueva entrega del libro de Cielo. Estamos muy contentos porque el Señor parece que nos da otra oportunidad, ¿verdad, Padre? Porque todo en su divina Pues sí, voluntad es Él el que dirige. nos permite un día más pues conectarnos para hablar de la divina voluntad. Y antes de comenzar a comentar, pues hoy ya el numeral 3 de este volumen 11, que tiene como fecha eh, del 14 de febrero de 1912, y por lo menos en, en mi edición, ¿no? Esta, pues tiene como título El valor de todas las cosas en la divina voluntad. Pero antes voy a hacer una pequeña oración, ¿no? De fusión del alma en la divina voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, hagamos todo juntos. Fundámonos el uno en el otro, en los deseos y en el amor, para fundirme en los deseos, en la voluntad y en el amor de todas las criaturas, para que todas queden renovadas en tu voluntad. Y luego fundo todas mis partículas en las tuyas, para fundirme en las partículas de todas las criaturas. Y así darte en nombre de todas el amor, la gloria y la satisfacción que todos te niegan. Y para ponerle a este acto un sello, Jesús, te pido tu santa bendición para mí y para todos. Amén. Ya Sí. sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿no? La lectura tiene como título: Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor, y habla de su voluntad. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho: Dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, viviendo ella lo más bello, tú le quitas este tesoro? Antes de comenzar con lo que dice Jesús, simplemente comentar que Jesús va a aprovechar esta duda que tiene Luisa, y que es que, bueno, ella pregunta, ¿no? Que por qué le quita la satisfacción y el gusto al sufrir, que es pues para ella, ¿no? Que es alma víctima, pues lo más valioso, ¿no? Según su criterio, ¿no? Que ella está realizando en su vida, ¿no? Y aprovechando esa duda de Luisa, pues Jesús la esclarece, claro, a Luisa y también a todos nosotros que queremos vivir el don de su voluntad, que en su voluntad todo tiene valor, tanto el sufrir como el gozar, ¿no? Esto es, que todo lo que hacemos en su voluntad, con las debidas disposiciones, es decir, a sus modos, ¿no? Él lo atesora, y que por tanto no existen actos más valiosos que otros. Y ahora vamos a escuchar lo que Jesús, ¿no? Va a responder a esa cuestión, ¿no? que hemos comentado, ¿no? Dice Jesús: hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús?
pues que está estableciendo sin ningún equívoco que todo lo suyo es excelso, es incomparable, es decir, que no hay nada que no sea importante, ni nada que sea más importante que otra cosa, ¿no? Y por tanto, ¿qué está haciendo? Pues está corrigiendo esa percepción que tenía Luisa, ¿no? De pensar que lo más importante, claro, ella es alma víctima, lo más, según ella, ¿no? Lo más importante que hace en la divina voluntad es sufrir. Y por tanto, con estas palabras, Jesús estableciendo, ¿no? Que no era esa la actividad, ¿no? Más importante, ¿no? De ella, ¿no? Por muy asidua, ¿no? Como alma víctima que es, ¿no? Por muy asidua que fuera esa actividad, ¿no? Bueno, va a continuar Jesús diciendo, ¿no? Está esclareciendo, ¿no? Dice, entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Es importante, ¿no, Padre? Que el Señor nos dice que en su divina voluntad todo tiene valor, pero no solamente todo tiene valor, sino que todo tiene el mismo valor. El mismo, eso, el mismo. El mismo valor y el mismo color. Y habla de actos naturales y espirituales. Que si yo como, por ejemplo, estoy comiendo en divina voluntad, tiene el mismo valor que si, no sé, El sufrir que si sufro, que si gozo, en que si divina lloro, voluntad. que si. Ujú. Porque en la divina voluntad todo es uniformemente importante. Es más, ahora que has nombrado esa actividad del comer, que es una actividad muy asidua, ¿no? Es decir, que la repetición de nuestras actividades, ¿no? Esto que llama Jesús aquí en el libro de cielo, adiestrarse, ¿no? Esa repetición no implica que adquieran un mayor o un menor valor. Es decir, que no especulemos que ese acto que repetimos, ¿no? Por aquello de la rutina, ¿no? Pues como si fuera perdiendo valor, ¿no? En la divina voluntad, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Discurramos, ¿no? Que el repetir nuestros actos en divina voluntad, estos ganan valor por ese dicho popular que la práctica hace el maestro. Todo es uniformemente importante, ¿no? Sí, el Bien. repetir, bueno, al menos a mí me pasa, eh, cuando los actos son repetitivos, en divina voluntad, yo por lo menos tiendo a pensar que pierden valor más que lo ganan, porque se hace como monótono, Sí, rutinarios, repetitivo. Y esto es importante, que no, que esta repetición no le resta ningún valor. ninguno. Por ejemplo, ya lo veremos más adelante con el tema de los giros, porque claro, si estás girando la creación, pero llega un momento que si toda la vida estás girando, te puedes aburrir de girar las estrellas. Y entonces, no, para el Señor eso no es así, la No, importancia que tiene cada acto. O sea, esto a mí me lleva a pensar, por ejemplo, que la pérdida de tiempo es muy grave, Pablo. efectivamente ya veremos como eso que ya has llamado pérdida de tiempo, Jesús lo llama escapadas. Tiene consecuencias, ¿no? Que no somos, ya veremos, ¿no? Que no somos capaces de sopesar, ¿no? Pero bueno, ya queda claro, ¿no? Que tanto todo acto de voluntad es un acto divino y como acto divino, ¿no? Pues todos son uniformemente, ¿no? Valiosos, ¿no? Ahora
podría surgirnos la cuestión, ¿no?, de ¿a qué está refiriéndose Jesús con que yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad? ¿A qué está refiriéndose? ¿A qué está refiriéndose Jesús con esas actividades en divina voluntad que vamos repitiendo, ¿no? Y parece como si fueran, tal como dice Jesús, patrimonio nuestro, ¿no? Y como si estuvieran ya ahí atesoradas en nuestra voluntad. Bueno, yo creo que un ejemplo, ¿no? Siempre esclarece, ¿no? Si, por ejemplo, si consideramos que cuando a una criatura Jesús le presenta, como en el caso de Luisa, ¿no?, que fue escogida como alma víctima, ¿no?, le presenta la oportunidad de sufrir por él, claro, pues esa actividad tiene un contenido. En este caso, ¿cuál es? El sufrir, ¿no? El sufrimiento. Esa actividad tiene una duración, ¿no? Es decir, el tiempo que va a durar ese sufrimiento, ¿no? Tiene también una intensidad, ¿no? Porque, claro, ya sabemos que el sufrimiento puede ser de más o menos rigor, ¿no? Y lo importante, tiene un propósito, ¿no? Un propósito manifiesto, que puede ser, pues, ese sufrir como purificación, como castigo, o incluso como imitar, ¿no?, los dolores, ¿no?, del varón de dolores, ¿no? Y entonces puede ocurrir, ¿no?, que, bueno, la primera vez, ¿no?, yo qué sé, el novato, ¿no?, al ser nuevo en el sufrimiento, ¿no?, pues ¿qué pasa, no? Que siempre la criatura sufre más, y todos los hemos experimentado. Sufrimos más por anticipación, ¿no?, Ujú. que por el mismo sufrimiento, ¿no?, que en sí, ¿no? Es decir, que lo magnificamos, ¿no? Ahora bien, cuando ya por fin ese proceso de repetición de ese acto, en este caso estamos hablando del sufrimiento, o como dice Jesús, adiestramiento, repetir la repetición, ¿no? Él lo llama adiestramiento. ¿Qué pasa? Que ya la criatura pues ya sabe, ¿no?, cuáles son las características del sufrimiento, las ha ido abrazando, ¿no? Ha ido haciendo suyos esos rasgos, ¿no? Es decir, que sabe atenerse, ¿no?, a cuando sucede de nuevo, ¿no? Y si es ahora, en el caso de Luisa, ¿no?, que está preguntando, oye, ¿qué pasa que como si ya no tuviera gusto, ¿no? Y, ni sufriera nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando no se repite, no está ahí adistrándose, ¿no?, como le está ocurriendo a Luisa, ¿no? Tal como iniciaba este numeral, ¿no? Pues bien, ese conocimiento de esas características, ¿no?, del sufrimiento, obviamente están presentes y pueden ser recreados, ¿no? Y como es en divina voluntad, todo eso está bajo el control absoluto, ¿no?, de Jesús, que utiliza ¿qué? Pues nuestra memoria, ¿no?, para entregarnos esa actividad de sufrimiento, ¿no?, pues en propiedad. Pero bueno, Jesús va a continuar, ¿no?, la explicación, ¿no?, que está dando, ¿no?, a Luisa y a todos nosotros, ¿no? Y continúa diciendo, así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y amar el sufrimiento. La verdad que son chocantes, ¿no?, estas palabras, ¿no? Es decir, que todo el que haya experimentado un sufrimiento, por ejemplo, un cólico de riñón, ¿no? No sé, yo por lo menos sí que yo lo he experimentado, ¿no? Y no una vez, ¿no? Pues
Y si volviera a experimentarlo, ese cólico, ese sufrimiento que da un cólico de riñón, ¿no? Pues yo ya sé a qué atenerme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo como propias, ¿no? Las características de ese cólico de riñón, ¿no? Porque ya le he padecido varias veces, ¿no? Es decir, conozco su contenido, ¿no? El contenido de esa patología, conozco su duración, sé que no es un momento, ¿no? Puede ser incluso todo un día, ¿no? Conozco la intensidad, ya sé en qué grado, ¿no? Ahora bien, ¿y el propósito? En un cólico de riñón, aparentemente, el propósito no, bueno, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Que estoy poniendo, ¿no? No está siempre manifiesto, ¿no? Pero si, bueno, uno ya lo ha, como en mi caso, ¿no? Ya lo ha experimentado en varias ocasiones, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que la presencia de piedras en el riñón, ¿no? ¿Por qué se forman, no? Porque hay concentraciones altas de sustancias, ¿no? Que deberían eliminarse, ¿no? Por la orina, por las vías urinarias, ¿no? A través del riñón, ¿no? Y, ¿y eso qué significa? Esas sustancias que no se han eliminado, pues te da a ti una conciencia de que te falta depuración. Y por tanto, es una sugerencia a desprenderte de todo. Es una sugerencia espiritual, ¿no? En esa, a desprenderte de todo, incluso de uno mismo, y por tanto que te dispongas a un proceso de limpieza, de cristalización, como dirá Jesús en otros numerales de este libro volumen 11, ¿no? ¿Para qué? Para convertirte en un sol, no solamente para Jesús, sino también para los demás, ¿no? Es decir, que todo tiene un contenido, ¿no? Aunque a veces no esté manifiesto, ¿no? En este caso, ¿no? Del cólico de riñón, ¿no? Pues yo pienso que ese es el propósito, ¿no? Es más, uno sabe que ese sufrimiento, ¿no? Pues ocurre. Y es más, y tiene que ocurrir, sobre todo si eres un varón, como es mi caso, ¿no? Y sobre todo si estás, pues en esa banda desde los 30 o 35, ¿no? A los 55, ¿no? Como es mi caso. Entonces, pues se te puede volver, puedes volver a tener esta patología, ¿no? Pero el caso es que si se diera otra vez, ¿no? Pues yo no me asusto, ¿no? Es decir, lo soportaría con relativa facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería ya incluso, pues como si ya no sufriera lo mismo como fue la primera vez, ¿no? Que me acuerdo que fue, aún no se me ha borrado de mi memoria, ¿no? Es decir, como si no tuviera el mismo valor ese sufrimiento, pero en divina voluntad ya sabemos que no es así, que todo uniformemente, porque es un acto en divina voluntad, y en este caso sería un acto divino, ¿no? Es decir, para Jesús que está aseverando que al estar depositada esas características del sufrimiento en nuestra voluntad, ¿no? Pues como que uno está dispuesto, ¿no? A sufrir, ¿no? Y no solamente dice Jesús, está dispuesto a amar el sufrimiento, particularmente esa característica de ese propósito, ¿no? Que tiene manifiesto, ¿no? Hay un propósito manifiesto en el sufrimiento, ¿no? En el sufrimiento. Bueno, pues eso es lo que Jesús está queriendo, pues, esclarecernos, ¿no? Pero bueno, va Jesús a continuar, ¿no? Es la explicación, ¿no? Y dice, bueno, así que yo miro las cosas en la voluntad y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. ¿Qué está diciendo? Pues, bueno,
si se ha dado una repetición, ¿no? Como dice Jesús, un adiestramiento, ¿no? Y por tanto ya lo posee en propiedad, uno lo posee en propiedad. ¿Qué ocurre? Que para Jesús es lo mismo ya, que sufra o que no sufra, todo tiene el mismo valor, todo. Eso es lo que está esclareciéndonos. Y sigue Jesús diciendo, y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor, permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad, con santa indiferencia. Sí, sí, lo importante no es lo que haces, ni tanto lo que dices, ni tanto lo que piensas, sino que todo eso sea en su divina voluntad y todo tenga Exactamente, el mismo valor en su divina voluntad. exactamente. Y queda claro que Claro, así es. Claro, humanamente, los criterios humanos es que las actividades del ser humano, pues, cuidado, en criterios humanos, tienen distinto valor. Por eso hay profesiones que están mejor pagadas que otras profesiones, ¿no? Pero en el ámbito de la divina voluntad, lo que proviene de su voluntad, ¿no? Tiene un solo valor. Y en consecuencia, en ese fondo de igualdad, ¿no? Pues todas las cosas en su voluntad están en santa diferencia, porque cualquier acto en divina voluntad es un acto divino. ¿Y quién puede decir, quién puede, ¿no? Decir que este acto, ¿no? Un acto divino es más grande que otro acto divino, ¿no? Eso es ilógico, ¿no? Bueno, el caso es que para los hijos, ¿no? De la divina voluntad, ¿no? Ese proceso de adiestramiento, ¿no? Es decir, de repetición en las actividades que uno va realizando, ¿no? En la divina voluntad, pues, pues debe darnos como una especie de, bueno, proporcionarnos una seguridad, ¿no? De que todo es resultado de su voluntad, ¿no? Y luego, por tanto, si él quiere que se sufra, ¿no? Pues eso es tan bueno como si quiere que lo contrario, ¿no? Que disfrutes. Es decir, que en su divina voluntad todo debemos percibirlo con santa indiferencia, ¿no? Como decía aquí Jesús, ¿no? Tanto el sufrir como el gozar, no tiene en su voluntad, pues si él sugiere y así lo quiere que sufras, pues bendito sea Dios. Pero si él quiere bueno, que disfrutes, pues en su divina voluntad, pues también bendito sea Dios, ¿no? En fin, bueno, continúa diciendo Jesús. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito. Pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar, pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegar a la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta, como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Bueno, el caso es que ahora Luisa
en este numeral, pues va a darnos su propia interpretación, ¿no? Y no olvidemos que ella es la cátedra, ¿no? En la divina voluntad de cuáles son estas palabras, ¿no? De Jesús. Según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don. Mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. No, al contrario, ciertamente es más mío, porque lo tengo bajo llave y ya no está en peligro de que me lo roben, como antes de guardarlo. Y Jesús ha continuado. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano entre ellas. Todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios. Haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. Pues yo no sé lo que aquí uno interpretará, ¿no? Pero este, este ceder actividad que está dando Jesús, ¿no? A otra, como estuviera cediendo el puesto de mando, ¿no? Del momento, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está Jesús subrayándonos ese mecanismo divino, ¿no? De la santa, de la santa indiferencia. Y es que es así, ¿no? Que ciertamente todo tiene el mismo valor en su voluntad, porque todo es no solamente uniformemente importante, sino también todo es uniformemente grandioso. Bueno, el caso es que continúa Jesús y dice, el fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas, entre ellas parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. ¿Qué diferencia, Padre, de lo que pensamos nosotros y de los criterios humanos a los criterios divinos? Por ejemplo, aquí cuando habla del sueño y de la vigilia, en su divina voluntad tienen el mismo valor. Me estoy acordando lo que dice la misma palabra de Dios, que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y en cambio nosotros pensamos que en nuestra actividad, o sea, y sobre todo en Occidente, hay somos como hiperactivos y pensamos que así somos más productivos y más eficaces. Y en cambio para el Señor, no, no, si su voluntad es dormir, tiene el mismo valor. Y si cuando tienes que dormir no duermes, estás en vigilia, estás fuera de su divina voluntad. Bueno, es que lo que Jesús sobre todo está aquí ahora subrayando es que, bueno, efectivamente eso es un criterio humano, pero el criterio divino es diferente, ¿no? No solamente es que todo es, aunque sea distinto las actividades, pero en la divina voluntad es uniformemente, como estuviera igualado, ¿no? Santa diferencia. ¿Por qué? Y aquí viene la clave, ¿no? La clave. Porque toda esa actividad ha comenzado con su voluntad y termina en su voluntad, donde todo es idénticamente valioso, soberbio, sublime, grandioso, no por lo que se hace, sino en dónde lo hacemos, en su divina voluntad. Esa es la clave, ¿no? Yo quisiera ahora
al respecto, ¿no? Para que quedara yo creo que queda claro, pero bueno, para que aún quedara todo más centrado, ¿no? Que hay un texto, ¿no? Del volumen 12, ¿no? Numeral 29, que tiene como fecha 12 de diciembre de 1917. Y dice, la criatura al obrar su acto es pequeño, limitado, pero conforme entra en mi querer, se hace inmenso, inviste a todos, da luz y calor a todos, reina sobre todos, adquiere la supremacía sobre todos los demás actos de las criaturas, tiene derecho sobre todos, así que impera, comanda, conquista. No obstante, su acto es pequeño, pero con hacerlo en mi querer, ha sufrido una transformación increíble que ni al ángel le he estado comprenderlo, solo yo puedo medir el justo valor de estos actos hechos en mi voluntad. Son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor, el cumplimiento de mi redención. Y me siento como compensado de la misma creación. Por eso siempre, adelante en mi querer. Bueno, pues más claro, más claro que el agua, ¿no? Y ya termina Jesús diciendo, además, quien vive mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí, haciendo lo que yo quiero. Es decir, que una vez que hemos aceptado esa invitación de Jesús a vivir en su voluntad, el don, como todo lo hace en su voluntad, pues ya no hay necesidad de, como San Juan Bautista, ¿no? De preparar el camino, ¿no? Ni de allanar los senderos, ¿no? Pues ya estamos en esa autopista celestial, ¿no? Celeste, ¿no? En la que Él, pues, nos permite, ¿no? Transitar, ¿no? Haciendo que lo que Él quiere y con santa indiferencia, ¿no? Yo quisiera ya terminar, ¿no? Con esto de la santa indiferencia, ¿no? Que San Francisco de Sales la resumía como nada pedir, nada rehusar, ¿no? Es Sí, así. Teresa de Jesús también habla de que si es voluntad de Dios, bueno, más o menos, dice vida corta, vida larga, salud, enfermedad, si él quiere holgar, o que yo holgue, holgar, holgar, si no trabajar. Sí, sí. El caso es estar en sintonía con lo que Dios quiere, pero con una pequeña En su diferencia. voluntad. Esa Claro, es la clave. a eso voy, con una pequeña diferencia con la santidad anterior. Ellos trataban de vivir esa voluntad, pero aquí es que estamos ya en su divina voluntad. Él es el que Sí, lleva nuestra efectivamente. barquecilla dentro de ese mar del divino querer. Sí, sí. Sí, es decir, Santa Teresa de Jesús como San Francisco de Sales hacían la voluntad de Dios pues con su voluntad humana. Mm. Ahora es diferente. Hacemos la voluntad de Dios en su divina voluntad. Por Con lo eso cual, somos por eso actos divinos somos divinos y con santa indiferencia. y con Bueno, pues santa aquí indiferencia. ya concluye, ¿no? Este numeral. Pues nada, ya le dejo la palabra para despedir el vídeo y con su bendición sacerdotal. Claro que sí. Pues en divina voluntad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Amén.